Muchas gracias, maestro. Evidentemente, el tema de cómo valoramos el beneficio cualitativo es siempre una suerte como de conjetura fuerte entre los gestores y promotores culturales. ¿Cómo le damos valor, cómo traducimos en valor económico algo que, como exponía el maestro Estrada, es cualitativo? Bueno, me continúo presentando a la maestra Silvia Singer. La maestra Silvia Singer actualmente es la directora general del MIDE, Museo Interactivo de Economía, el primer museo interactivo de economía del mundo, del que ha estado a cargo desde su gestación en el año 2001. Además de las labores de dirección, ha sido la creadora del modelo de gestión, así como de la solución pedagógica e interactiva que presenta el museo, al tiempo que dirigió el diseño museográfico del mismo. El MIDE y sus exhibiciones utilizan recursos tecnológicos de punta a través de los cuales se ha logrado innovar en los lenguajes de comunicación de un tema aparentemente lejano y árido, la economía. De esta forma, el MIDE ha generado una audiencia que no es común a los museos, en donde el 85% de los visitantes son jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. Bajo el cargo de Silvia Singer, el MIDE ha obtenido varios importantes premios. Premio Miguel Covarrubias al mejor trabajo de planeación y proyecto abierto al público en el año 2006. Gold Music Award 2007. Roy L. Taffer Leading Edge Award for Visitor Experience en el 2007. ID Íconos del Diseño 2007, primer lugar en la categoría de adecuación de inmueble restaurado 2010, premio Beyond Banking People's Choice Award 2010 y mención honorífica Best Interiors of Latin America Design Competition otorgado por el IDA y Bang & Olufsen en el 2012. Durante el desarrollo del proyecto del MIDE y de otras experiencias que le antecedieron, Silvia ha trabajado en la transformación del museo y su concordancia con el tiempo presente. La búsqueda conduce hacia un museo que es un espacio abierto y múltiple, que logra a través de la innovación de procesos educativos y estrategias de comunicación y divulgación de las ciencias, que impulsen el crecimiento de una sociedad, en especial de una juventud informada, crítica y con mejores aptitudes para la participación ciudadana. Silvia ha ocupado importantes posiciones en organizaciones museísticas a nivel nacional e internacional. Hoy es el primer miembro del Consejo de Administración de la American Association of Museums, que no es norteamericano y que dirige un museo fuera de los Estados Unidos. Miembro del Comité Técnico de Amafore y miembro del Strategy Board del British Council. Fue presidente del Consejo Internacional de Museos en México, ICOM, durante 6 años, del 2002 al 2009. Secretaria internacional del Comité de Educación y Acción Cultural SECA, de ICOM Internacional por 4 años. En el 2012 participó como parte del jurado en los segundos premios anuales de Beyond Banking. Silvia Singer estudió Biología y Ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó como profesora en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Su interés por la educación la llevó a incursionar en la docencia y en la divulgación de la ciencia, para finalmente desarrollarse en el campo de la museología y de la gestión cultural. Ha desarrollado una amplia experiencia en la creación de nuevos museos, ya que ha participado en la puesta en marcha de 3 nuevas instituciones. Es una de las más destacadas y activas representantes de la museología mexicana a nivel mundial. Bueno, muchas gracias. Me apena mucho la longitud de eso, que no demuestra más que la edad que tiene uno, porque inevitablemente si uno trabaja toda su vida, pues las cosas se van acumulando. Entonces, les pido una disculpa. Voy a entrar en materia y a platicar. Pasemos, por favor, las diapositivas. Voy a tratar de hablar de la rentabilidad social desde la perspectiva del Museo Interactivo de Economía. Voy a iniciar por hablar rápidamente del contexto del museo
cómo se da este Museo Interactivo de Economía. En el año 2001, la Junta de Gobierno del Banco de México adquiere el edificio del antiguo convento hospitalario de Betlemitas, que está ubicado muy cerca de aquí, en la esquina de Tacuba y Bolívar, y se da la tarea, asesorado y acompañado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de realizar una restauración realmente maravillosa del edificio, que duró prácticamente 14 años y que realmente pasaron por ahí pues varias generaciones de restauradores y varias escuelas de restauración. Es un espacio que, por cierto, si aquí hay restauradores, pues lo saben, hay gran cantidad de publicaciones, está perfectamente registrado el trabajo. Y entonces la Junta de Gobierno dice: necesitamos fomentar la educación económica en México, porque en los países de primer mundo, donde la gente accede a mejores niveles de bienestar y donde hay democracias que funcionan un poco mejor, la gente conoce principios básicos de economía como conoce principios básicos de otras ciencias, de la historia, del arte, etcétera. Los principios básicos de la economía forman parte de su cultura general. Y en México no sucede. Entonces el banco dice: bueno, nosotros no somos las autoridades educativas, pero sí podemos procurar levantar el interés por este tipo de tema, y por lo tanto nos vamos a dar a la tarea a través de establecer un museo, y vamos a ver si así levantamos el interés entre la población y las autoridades educativas. Y entonces, este asunto de que la economía no forma parte de la currícula escolar básica, empieza, cuando nosotros iniciamos el museo, las propias gentes a quienes se les presentaba que estaban en el mundo de las finanzas, nos decían: pero ¿por qué quieren hacer eso, no? Y yo misma, cuando fui invitada a dirigir el museo, yo venía de dirigir los museos de ciencias de la UNAM y de haber trabajado durante prácticamente 20 años, 18 años en comunicación de la ciencia y en el diseño conceptual de exposiciones de ciencia y tecnología. Decía: qué horror, a este museo no va a venir ni mi mamá, o sea, qué tema más espantoso, ¿por qué tengo? Pero yo soy una gente tenaz y había trabajado sobre temas de ciencia muy complejos que yo tampoco conocía, y sé que hay una metodología para comunicar las ciencias en el ambiente museal y que podíamos aplicarlo al tema de la economía, y así fue como se hizo. Sin embargo, es importante mencionar que a lo largo de estos casi 11 años o más de 11 años, las cosas han cambiado, y en el mundo ha habido también una evolución en este sentido. Entonces, resulta ahora que, por ejemplo, sin entrar mucho en profundidades, la prueba PISA, que muchos de ustedes deben de conocer o haber escuchado, que evalúa algunas competencias de matemáticas y de lectoescritura y de otras ramas de la educación a nivel internacional, a partir del año 2015 va a incluir competencias financieras, porque es evidente que en un mundo de crisis financiera las personas tienen que tener cierta información que les permita navegar el mundo de una mejor manera. Entonces, somos el primer museo interactivo de economía del mundo, pero finalmente también nos hemos convertido en un espacio en donde podemos empezar a hablar de estos temas. La que sigue, por favor. Voy a dar algunos antecedentes de corte jurídico y administrativo para poder hablar un poco del modelo de gestión. Cuando pensamos, el Banco de México puso 2 condiciones para hacer el museo, 3 condiciones. Una, que la instauración del museo se hiciera bajo la Ley de Obra Pública y las reglas del Banco de México, que son sumamente estrictas en la operación del dinero. 2, que el museo fuera asesorado por académicos del más alto nivel. Y el tercero, que a partir de su apertura al público, el Banco de México ya no iba a aportar dinero al museo, y el museo se convertiría en un museo privado. Y esto es muy importante y es parte de este tema que me interesa compartir con ustedes hoy. Para que esto fuera posible, se crea una figura de fideicomiso. Es interesante, en esos años se estaba dando la venta de Banamex y la gran controversia de qué iba a pasar con el patrimonio cultural que Banamex ostenta y que ahora compraba Citi, un banco
transnacional. El fideicomiso del MIDE es un fideicomiso revocable y si el museo deja de funcionar como un espacio educativo con ciertas características, el inmueble regresa a manos de Banco de México, que es una institución federal, autónoma pero federal finalmente. Entonces, esto protege el patrimonio y creo que es muy importante que desde el principio estábamos pensando en este tipo de cosas. En el 2006 abrimos nuestras puertas al público. Cuando planteamos el proyecto del museo, entonces la inversión de lo que costó hacer el museo, fue una inversión cuantiosa, el museo se hizo con enorme, no con manga ancha en el dinero, pero con el dinero necesario para lograr lo que queríamos hacer. Inclusive, como parte de las normas financieras del Banco de México, cuando el proyecto se terminó, se hizo un corte de caja y se le regresó al Banco de México parte de la aportación que no se había utilizado. Entonces, se cerró en ceros y a partir del 2006, de julio del 2006, empezamos a operar con un museo totalmente privado y sin recibir un centavo del Banco de México. Y entonces, ¿cómo le hacemos? A mí me parece, creo que es la que sigue, por favor. Me parece muy interesante compartir con ustedes el modelo que se creó en el 2002 y el modelo como opera hoy día. Porque yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Estrada en que la rentabilidad no se puede medir en términos de dinero. Y aquí es donde voy a empezar a argumentar con cifras por qué. ¿Por qué no la podemos medir en términos de dinero? Y cómo, hacia el final de mi intervención, trataré de hacerles una propuesta de cómo creo que se podría medir, pero no en términos de dinero. Nosotros pensamos en el 2002 que la taquilla nos iba a aportar el 30% del dinero que necesitábamos para operar, la renta de espacios, la tienda y la cafetería el 20%. Se propuso la formación de un patrimonio, de un fondo patrimonial, de lo que en inglés llaman un endowment, un fondo patrimonial, cuyos intereses, ahora he aprendido, porque he aprendido un poquito de economía, reales, que quiere decir los intereses menos la inflación, generarían el 40% del dinero necesario y el 10% lo fondearía el director, como hacen los directores de muchos museos, para proyectos especiales operativos. Sin embargo, la realidad es otra. Y esa realidad que ustedes ven ahí es la realidad que hemos tenido más o menos desde el 2006, aunque se ha ido recrudeciendo porque cada vez los intereses son menos, porque las tasas de interés están muy bajas. Ahora, entonces, difícilmente llegamos a ese 20%. La taquilla se ha cumplido, la renta del espacio se ha superado, pero estamos teniendo toda una estrategia en torno a donativos y patrocinios que nos permiten llegar a 23-25% del dinero que necesitamos para pagar sueldos, para pagar predial, para pagar el mantenimiento del edificio, para pagar la energía eléctrica, porque como museo privado que somos, no recibimos este tipo de beneficios del Estado. La que sigue, por favor. Voy a hablar muy rápido de quién es el MIDE. Entonces, vamos a salir de la parte económica, claramente, y voy a entrar un poquito al asunto del museo, porque me parece que es definitivamente parte de esta solución. La que sigue, por favor. Ya han escuchado varias veces que es nuestro carácter de museo pionero. Y lo importante es que estamos dedicados a la divulgación de la ciencia económica y como museo de ciencias, en mi perspectiva, hemos logrado, y que esto es lo que yo creo que hacen los museos de ciencias, mostrar una parte del patrimonio que es muy importante, que es la parte del patrimonio de las ideas, que las convertimos en equipos interactivos, en gráficos, en textos, en experiencias, en mediación, que nos permiten comunicar cómo es que la gente piensa o analiza un tema, y creo que eso es lo que hacemos los museos de ciencias en general. Hemos recibido más de 1.200.000 visitantes en estos 6 años. Nuestra misión es algo que hemos pensado con mucho cuidado. Para nosotros es muy importante que a través de la visita al museo nuestros visitantes descubran que la economía está en su vida cotidiana. Antes de iniciar el proceso de diseño, como soy bióloga y tengo una formación científica de la que no me puedo deshacer, y así pienso, hicimos una serie de estudios preliminares al diseño para tratar de entender a quién le íbamos a presentar este museo y cómo debíamos de plantearlo. Encontramos cosas fantásticas, como por ejemplo que la gente confundía economía con política, y no quiero entrar en eso, pero es obvio que en México es muy fácil confundir economía con política, sobre todo si no sabes nada de economía. Que la gente, por ejemplo, no pensaba que el dinero es un medio de cambio o una forma
de cambiar tu trabajo por bienes y satisfactores que necesitas, sino pensaba que el dinero era algo malo, tenía automáticamente una connotación con un adjetivo. Y cuando le preguntábamos por qué, la gente contestaba en su inmensa mayoría porque el dinero es lo que los ricos tienen y los pobres no tenemos, en primera persona. Este tipo de hallazgos en una investigación te dan la pauta del diseño museográfico y museológico. Tienes que crear un espacio que sea incluyente y que le dé la bienvenida a las personas. En cualquier otro lugar del mundo, los museos que están apareciendo ahora, porque ya hay varios que vienen detrás de nosotros, pues muchos se llaman The Money Museum, el Museo del Dinero. Eso, bueno, era como ponerle cemento a la puerta del MIDE, ¿no? O sea, que no entre nadie, porque a mí, ¿para qué me importa el dinero si es algo que además yo no tengo? Entonces, este tipo de sensibilidades van permeándose en nuestra misión, nos parece muy importante. Ser un espacio de divulgación de la ciencia, con una visión integral, en donde los procesos económicos, sociales y de la naturaleza están juntos, y contribuir, sobre todo, esta es la última parte que me parece la más importante, contribuir a que las personas tengan acceso a información de primera mano, de calidad, oportuna, del momento, y que podamos ayudar a la creación de una sociedad crítica y participativa gracias al acceso a esta información. Los premios ya los escucharon. Ahora, ¿por qué somos un museo si no tenemos una colección? Es una discusión muy larga, el ICOM tomó varios años en llegar a su nueva definición de museo. Me tocó en suerte, es de las mejores cosas que me han tocado, gracias a que participaba yo como presidente del ICOM, ser parte, la siguiente por favor, de esta discusión, en la que afortunadamente, porque todavía el ICOM tiene un grupo muy tradicional, o tenía un grupo muy tradicional como parte de las autoridades que discutían, logramos que la definición del museo hablara del patrimonio tangible e intangible, natural y creado por el hombre, y esto quiere decir que podemos entonces tener museos sin colecciones, o que podemos considerar espacios como los jardines botánicos colecciones vivas. Entonces, esto es ampliar, llevar a una época como la que estamos viviendo el concepto de museo, y ser incluyentes también en términos de las instituciones que pueden considerarse museos. Nosotros, en el caso del MIDE, entonces exponemos, hemos materializado una colección de ideas. Tenemos en comodato la colección, una parte de la colección numismática del Banco de México, una parte mínima, son alrededor de 2.500 monedas, la colección tiene 60.000, pues tenemos en comodato algo muy pequeñito, pero bueno, yo lo hice un poco tramposamente porque no quería entrar a la discusión de si éramos museo o no éramos museo. El banco no quería sus monedas aquí, quería puros interactivos y hablar de economía. Pero sobre todo creo que es muy importante en las características del MIDE que estamos dispuestos a presentar controversias y a abrazar esa controversia en la discusión con nuestros públicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros exponemos? Pues exhibiciones, actividades, programas educativos que generan experiencias de descubrimiento, diálogo, aprendizaje significativo, esperamos, y esperamos que la gente pueda también acercarse a los procesos económicos y a cómo funcionan las finanzas en la sociedad. La que sigue, por favor. ¿Qué es esto del MIDE? El MIDE es realmente, me gusta pensarlo como un espacio de colaboración, como un espacio que ha formado una comunidad. Está desde luego el museo y sus salas de exposición, pero también está su ala de extensión educativa, el foro educativo, en donde pues hablamos desde temas museológicos hasta el diplomado de economía del ITAM y una maestría, una especialidad en enseñanza de la economía con valor curricular que hemos creado. Hay todo un programa cultural y hay un centro de información que nos parece muy importante. No queremos convertirnos en la biblioteca. Nuestro trabajo no es hacer investigación económica, pero sí es respaldar nuestros cursos y las temáticas que presenta el museo. Entonces, ese espacio, centro de información, está abierto a todos. Y hemos tenido, como decía, más de 1.200.000 visitantes, y este año, gracias a la apertura de una nueva sala en noviembre del año pasado, la Sala de Desarrollo Sustentable, hemos logrado incrementar casi en 25% la visita al museo. Este año superaremos los 200.000 visitantes promedio anuales y nos iremos a 250.000. ¿En dónde está nuestro impacto? Y aquí empezamos a entrar en los temas que me parecen muy importantes. El MIDE tiene algunas estrategias de comunicación, además de las que he mostrado, por ejemplo, un sistema
Tan sencillo que me sorprende que mis colegas que ya lo vinieron a ver al MIDE no lo hayan copiado en absolutamente todos los museos, como es el sistema de MIDE para llevar, donde con el código de barras de su boleto las personas nos dejan su correo electrónico y a vuelta de correo inmediato, sin la participación de un empleado, simplemente un programa en la computadora, enviamos el material escrito del museo. Entonces, tú puedes recorrer el museo con enorme libertad y elegir el material que te gustaría tener. Esto casi constituye un libro electrónico y puedo decirles que un poquito arriba del 50% de nuestros visitantes lo solicita. Supongamos que de ellos solamente el 10% lo abre y solamente el 1% lee algo. Si hemos repartido 500,000 ejemplares, el 10% son 50,000 y el 1% son 5,000. En un país que no lee, donde es tan difícil la distribución de los libros y de la lectura y un servicio que no cuesta, porque no nos cuesta, ya no nos cuesta, costó marginalmente cuando se armó, ya no cuesta, pues deberíamos de hacerlo, ¿no? O sea, es poder llevar el museo un poquito más allá. Twitter y Facebook se han convertido en una herramienta fundamental. Y en un pequeño accidente que tuvimos aquí, perdí una tarjeta donde estaban números que les iba a dar, pero a nivel global, Twitter es, en el caso de los museos de arte, tiene números fantásticos de visitantes. Por ejemplo, el MoMA rebasa al 1,000,000 de suscriptores. En México, los museos de arte tienen números bastante respetables, andan entre… no sé, desde muy chiquitos, pero los que tienen muy buenos números andan en 100, 120, 70,000. No les puedo dar los nombres, los perdí, pero se meten a Twitter, los van a poder encontrar. Los museos de ciencias, que teóricamente somos sobre educación e información, andamos pero perdidos en el número de seguidores de Twitter. Y en el MIDE nos ha preocupado mucho debido al tipo de museo que somos y a la población que servimos. Y estamos, como ustedes verán, en la siguiente, por favor, en la gráfica superior izquierda, la del azul clarito, a partir de enero hemos estado en un crecimiento constante de Twitter porque hemos encontrado cómo funciona Twitter. Es importante entender para qué funciona Twitter. No funciona para desearle a la gente buenas noches o no te olvides de visitar el museo, sino para poner noticias, para poner información, para sacar al museo hacia afuera. Y hoy día estamos en 17,000 usuarios, que nos pone en los números más altos de los museos de ciencias en México. Pero bueno, hay mucho camino por recorrer cuando sabes que el MoMA tiene más de 1,000,000 de usuarios, ¿no? Entonces, es importante. Y Facebook, pues cada vez tenemos más likes y tenemos ahí una ventana. La que sigue, por favor. Yo quisiera, llevo ahorita hablando 16 minutos y tengo un pequeño video de 3 minutos para los que no han visitado el museo, que me gustaría pasar, porque… ¿no arrancó? Ok. ¿Por qué no nos salimos de la presentación, por favor? Y lo echamos a andar. Lo quiero hacer porque creo que es importante que lo vean, por lo que voy a hablar sobre la rentabilidad social, que es el tema directo al que voy a entrar ahora. Bueno, voy a entrar al tema de cómo generamos déficit y quiero demostrarles cómo todos los museos generan déficit, todos, hasta los que paga el gobierno. Y creo que este es un tema muy importante. Pero me gustaría que vieran el museo brevemente. Ahí vaya. Bueno, nuestras musicalizaciones, como no están hechas ex profeso, a veces son un poco fallidas. Pido una disculpa absoluta. Este es un video más o menos nuevo, en donde aparece la Sala de Desarrollo Sustentable. Tenemos muchos programas de los que estamos muy orgullosos y también en mi papelito que se ahogó decía por ahí que no se me olvidara darle las gracias a nuestros colegas voluntarios y nuestros mediadores que están esta mañana ayudando aquí en el simposio y colaborando. Muchas gracias por estar aquí. Pues estamos muy orgullosos de ese programa. Tenemos un programa de mediación creo que ejemplar y tenemos un programa de voluntarios que no es muy común en los museos de México y estamos muy orgullosos de cómo nuestros voluntarios están en el museo y creo que están contentos. Por aquí anda uno de ellos muy entusiasta. Como ustedes pueden ver en el museo hay un enorme respeto por la preexistencia arquitectónica.
A pesar de utilizar tecnología de punta, hemos dejado un espacio libre y limpio. Para nosotros la comunicación del patrimonio es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces no está el museo lleno de paredes y cosas que tapan al edificio. El diseño museográfico se ha intentado en un grupo de diseño siempre que discute y busca el respeto. Las estrategias de comunicación son probablemente nuestro distintivo más importante que la tecnología, por supuesto. La mediación hace posible el abrir la discusión y el que la gente tenga la última palabra en el museo, nuestros visitantes. Son estrategias que permiten que todos opinen diferente, que la gente pueda decir yo no estoy de acuerdo contigo y este modelo económico a mí me parece muy mal, o yo no creo que las cosas sean así, o yo tengo una opinión distinta, o yo sí estoy de acuerdo. Creo que esto es importante. Tenemos estaciones de diálogo. Esta escena me gusta porque pueden ustedes ver la edad de la gente que está jugando un juego que normalmente está en los museos de niños, pero que en el MIDE está en un contexto correcto y nos divierte a todos. Esta es parte del foro educativo. Decía yo que tenemos estaciones de diálogo donde las personas dejan su opinión general en torno a algún tema que se les pregunta, y esta opinión es una opinión que es posible ser vista por otros visitantes. Y esto quiere decir que nosotros no estamos editando este espacio. Lo único que llegamos a quitar es si hay una falta de respeto, algo que puede ofender a algún visitante serio. Si hay alguna palabra altisonante o una opinión fuerte, se queda, porque esa es la opinión del visitante que la dejó. Creemos que hay que respetarlo. Entonces, es interesante la composición social, la composición de los temas. Por ejemplo, los temas de desarrollo sustentable, que están vistos desde la perspectiva económica, pero también social. Si ustedes ponen el mapa de la destrucción ambiental junto al mapa de la pobreza del mundo, son idénticos. Son idénticos. Y eso habla mucho de lo que está pasando, ¿no? Entonces, para tener una actitud ambientalmente responsable, pues necesitamos una sociedad más justa, definitivamente. Y también los que tenemos oportunidad de tomar algunas decisiones, saber cómo tomarlas. En fin, esto es un poco lo que nosotros queremos hacer. Queremos un espacio moderno, queremos un espacio que hable el lenguaje de los jóvenes, que se exprese en ese lenguaje donde los textos y las imágenes estén hablando el lenguaje de nuestros visitantes, y pues estamos muy, muy orgullosos del trabajo que llevamos a cabo. Si quieres continuar con la presentación, ¿cómo se hace posible esto? Entonces, no recibimos dinero de nadie. ¿Cómo le hacemos para pagar los sueldos? ¿Cómo le hacemos para pagar todo lo que tenemos que pagar? Pues este modelo de gestión del que yo hablaba hace un rato, que tenía el 30, 20, 40, 10, que no funcionó nunca y que hoy es 30, más menos 20, más menos 20 y otro 25%, la que sigue, por favor, opera así. Nosotros, sin mucho temor, nos concebimos como una empresa cultural. La palabra empresa no nos da miedo. ¿Por qué? Pues porque eso somos una empresa cultural, y ahora voy a tratar de demostrarlo por qué. Y somos una empresa deficitaria, como creo que debemos de ser también. Somos generadores de empleos, consumimos servicios de todos, desde la energía eléctrica hasta el papel que utilizamos en el baño. Somos un punto de atracción que detona crecimiento en el área. Siempre digo que me lamento mucho no haber hecho un reportaje fotográfico de las 2 aceras frente al museo, desde que llegué yo al proyecto hace 11 años al día de hoy. Pero antes había tiendas de perfumitos y discos piratas, y hoy hay 2 supermercados, hay 2 centros culturales, hay una cervecería que se llama el Museo de la Cerveza, hay 2 librerías. O sea, somos detonantes de un crecimiento económico en la zona. Contribuimos con el pago de impuestos, vendemos servicios, hacemos inversión en infraestructura y somos generadores de capital humano, porque nos consideramos un colectivo de aprendizaje, y nosotros estamos capacitándonos y siendo cada vez mejores personas para poder desempeñarnos en nuestros trabajos de mejor manera. La que sigue, por favor. Este es el número, estos son los números hoy en el MIDE. Hay 111 empleos directos, 25 indirectos, hay algunos que contratamos a compañías externas, como es la seguridad armada, no nos hacemos responsables, hay un guardia armado en cada una de las puertas, y la limpieza, por ejemplo. Empleos temporales que tienen que ver con nuestros proyectos. Tenemos un sistema de becas para nuestros mediadores y servicios sociales,
y tenemos voluntarios que, aunque no reciben dinero, también están siendo parte de este colectivo que genera movimiento económico, y tenemos alrededor de 100 profesores y asesores que trabajan en el foro educativo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, estos números no son despreciables. Pongamos que en la esquina de Tacuba y Bolívar hace 11 años no había nada, y hoy día hay un espacio que genera estos empleos. Aquí estoy hablando nada más del pago de impuestos del año 2011, y estas son cifras auditadas. Tenemos una auditoría que va, tenemos 2 auditorías que van detrás de nosotros todo el tiempo. Nosotros pagamos en impuestos de nómina casi 3 millones de pesos, pagamos el impuesto predial y pagamos un impuesto que se llama espectáculo público. Nosotros buscamos, podemos lograr una condonación de parte de este impuesto, el 80%, pero hay que pagarlo. Entonces, aun cuando nosotros estamos operando, ahorita van a ver cómo, pagamos este impuesto de espectáculo público porque somos un museo privado, como si fuéramos un table dance. Y me niego a usar otro ejemplo, pero creo que ese es el bueno. Entonces, estos son los gastos del MIDE. El MIDE, entre lo que cuesta operarlo, perdemos el IVA, porque como nuestros servicios no cobran IVA, pues nosotros gastamos con IVA, ¿no? O sea, pago IVA cada vez que compramos un lápiz. Entonces, el IVA lo perdemos porque no lo podemos acreditar como una empresa que no fuera una empresa deficitaria haría. Y tenemos otros costos relacionados con las ventas de la tienda y con otros servicios. El punto es que el MIDE cuesta 38 millones de pesos al año. De esos 38 millones de pesos, si lo divido entre los 200,000 visitantes que me visitaron en el 2011, el precio por visitante es de 193 pesos. Eso es lo que realmente cuesta cada visitante que entra al MIDE. Eso cuesta, ese es el dinero que hay que tener para darle el servicio que le damos. Por eso tenemos un compromiso tan grande con la calidad. Y le cobramos en promedio 47 pesos. Los visitantes niños pagan, o estudiantes 45, los demás 55, pero en el promedio estamos en 47. Eso quiere decir que subsidiamos el 75% del costo del boleto. El déficit es ese, solamente cobramos 47, ¿cómo vamos a pagar el resto? La que sigue, y nos vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, pues en este modelo de gestión hemos hecho prácticamente 3 cosas. Estamos buscando continuamente la excelencia y la innovación, y hemos establecido proyectos de renovación del museo para los cuales buscamos patrocinio, y parte de ese patrocinio es sabido por nuestros patrocinadores, va a la operación del museo, y así es como vamos reuniendo ese 25-27% que necesitamos. Y además ofrecemos servicios a otras instituciones culturales, y así es como trabajamos para ganar nuestro sueldo. La que sigue, por favor. De aquí solamente diré que en cuanto a los proyectos de renovación del museo, es importante decirles que el MIDE tiene un grave problema, y es que no tiene una sala de exposiciones temporales correcta. Entonces, no pueden ser las exposiciones temporales una estrategia como lo son en otros museos. A cambio de eso, estamos renovando constantemente los pisos del museo. La que sigue, por favor. Entonces, lo que ha sido importante es el posicionamiento y la reputación del museo, porque gracias a eso podemos vender nuestro servicio a terceros. Si la gente no confiara en los productos que hacemos, pues no podríamos ofrecerlos. Entonces, esto es algo que es parte de esta operación que busca la excelencia y la innovación todo el tiempo. La que sigue, por favor. Esto es un poquito para que vean cómo son. A mí no me importa mostrar estas cosas, porque como están auditadas, pues están públicas, y eso que no soy museo público. Pero creo que la operación transparente es parte del problema de la rentabilidad. Y aquí está cómo hemos fondeado con patrocinios y cómo hemos fondeado con servicios a terceros a lo largo de 7 años, parte de la operación del MIDE. Nosotros le metemos al museo con lo que se produce de este dinero, alrededor de 7 millones de pesos al año. ¿Quiénes participan en esta magia? ¿Quiénes participan en estos servicios a terceros, en estos patrocinios? Y aquí es donde empieza el problema de irnos metiendo en la rentabilidad social. El sector académico, porque son nuestros asesores y nuestros profesores, la sociedad, que son nuestros visitantes y pagan su entrada, el sector privado con sus aportaciones, y el sector público, porque también nos han hecho aportaciones y también en ocasiones nos ayudan, hasta con alguna condonación del pago de algún impuesto.
Entonces, este modelo se arma de esta manera, en la búsqueda de las oportunidades, gracias a nuestros públicos, con un compromiso muy importante del colectivo que es nuestro equipo de trabajo y con los patrocinadores y aliados. La que sigue. Vamos a hablar rápidamente, para cerrar, 3 minutos sobre rentabilidad social. Entonces, si el museo, olvidémonos del MIDE por un momento, si el museo es una institución que está en constante cambio y que se encuentra en constante evolución, hoy tenemos que pensar en los museos como espacios que van más allá de mostrar y resguardar el patrimonio. Tenemos que pensar en espacios que se involucran en la construcción social. En la democratización de los espacios culturales está la posibilidad de su rentabilidad social, creo yo. Me parece que deben ser espacios incluyentes, que deben de tener membranas permeables que permitan que la gente se sienta acogida, que no se sienta impresionada y por lo tanto no entre, y que en ese sentido el museo va encontrando su utilidad. O sea, de este costo de establecer o mantener el museo versus el costo de lo que el museo produce, ya vieron ustedes, digo, nuestro museo se muere por producir lo que necesita, porque si no, no podemos pagar los sueldos, pero creo que es importante entender que operamos con un déficit. Lo pagamos nosotros mismos, pero operamos con un déficit. Como operan con un déficit todos los museos del mundo, todos, los que se acogen a la definición del ICOM, porque en Estados Unidos la definición es más amplia y permite que los museos tengan fines de lucro, pero la definición del ICOM dice que el museo es una institución sin fines de lucro. Entonces, me parece que esta utilidad está más en términos del beneficio social que produce y de su impacto en el bienestar de la sociedad. La que sigue, por favor. Todos los museos entonces tienen un costo, el de su establecimiento o su mantenimiento o su renovación, y independientemente de quién lo pague, el Estado, las universidades o las instituciones privadas, este costo tiene que tener una contraparte que es la rentabilidad. Entonces, si la rentabilidad no es económica en el caso de los museos, ¿de qué tipo es? ¿No? Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso y traté de hacer una pequeña definición de qué sería esta rentabilidad social. Vamos a la siguiente. Entonces, me atreví, eso es un atrevimiento, a tratar de enumerar 6 términos de lo que podría ser la rentabilidad social. Y los puse en un orden que puede ser otro, pero vamos a hablar de ella. Me parece que la primera término de la rentabilidad social fundamental es la inclusión social. O sea, los museos deben ser de puertas abiertas a todos, aunque cobremos la entrada. Porque aquí está la gran discusión si debemos de ser gratis o no debemos de ser gratuitos. Pero gratuitos o no, vamos a generar un déficit de cualquier manera. El déficit del MIDE es ahorita solo el 75%, podría llegar a ser el 100%, entonces no importa. Creo que otro término de rentabilidad es bienestar. Tenemos que mejorar la forma de vida de las personas tienen que vivir mejor porque asisten a un museo. Creo que el estar en contacto, y no solo un museo educativo, el estar en contacto con una obra de arte nos tiene que volver mejores personas porque alienta nuestra sensibilidad, nos permite una convivencia distinta con los otros visitantes, con quienes nos acompañan. Saliendo de ahí, percibimos el mundo distinto, vemos épocas que no habíamos visto antes. El museo es una ventana maravillosa que nos permite ver otras realidades. Identidad. El reconocimiento del yo como persona y del otro. Y en el yo me gusta ponerme yo y todos los demás que estamos juntos. Es el yo y mi sociedad, ¿no? El museo como un espejo que me permite reconocerme y que nos da esta identidad. Los museos en los años 60 se crearon la mayor parte de los museos grandes y nacionales que hay en México y se crearon con una idea de crear una identidad nacional. Entonces creo que es un punto fundamental. Y el otro, cómo viven en otras partes del mundo, cómo viven los otros que no somos México, o que no soy yo, o que no es mi colonia, o mi familia, o mi ciudad. Memoria, definitivamente, es otro término de rentabilidad social. En la medida en la que mantengamos la memoria, conozcamos el pasado, vamos a poder perfilar el presente y creo que es una función muy clara que se reconoce en el museo. La convivencia social, ¿no? Hemos trastocado tanto nuestras formas de vivir y sobre todo en ciudades grandes como la nuestra se vive de manera tan diferente, ya no voy a decir si buena o mala, sin adjetivos, solo diferente, que estamos temerosos en la calle, desperdiciando nuestro tiempo en el transporte, agresivos. Me parece que estos espacios de tolerancia, de diálogo, de respeto,
por las miradas alternas, ¿no? Este pintor está loco, mira nada más cómo veía el cielo, estaba verde. O ¿a quién se le ocurre pensar que esto es una obra de arte en un museo de arte contemporáneo? O qué chistosos vivían estos cuates del siglo XVIII, ¿no? Entonces, creo que este espacio de diálogo es muy importante y de preservación del patrimonio, la que sigue. Entonces, para que estos términos de rentabilidad que estoy proponiendo, es una primera propuesta y creo que es de las cosas que podríamos hacer en colectivo muy interesantes, buscar estos términos de la rentabilidad, cuáles podrían ser, solo digamos una semilla para empezar a abordar sobre ellos, requieren algunas condiciones para que sucedan, si no, no suceden. Necesitamos transformar los términos de rentabilidad social en valores, pero no en valores económicos, sino en los otros valores. El museo tiene que girar en torno a su visitante, aunque sea para resguardar el patrimonio. Tenemos que tener misiones y tenemos que tener objetivos que marquen el estilo de trabajo del museo y tenemos que ser coherentes con ellos. Entonces, no todos los museos van a trabajar igual. El museo debe contar con un planteamiento museológico, es decir, tiene que tener un planteamiento filosófico de su trabajo, una filosofía de trabajo. La que sigue, por favor. Tenemos que reconocer la diversidad de nuestros visitantes, tenemos que fomentar un sentido de pertenencia, y bueno, hay algunos autores que hablan que esto es que la vida cotidiana esté dentro del museo. Tenemos que presentar nuestros contenidos y nuestras colecciones con una museografía que sea abierta a múltiples interpretaciones, entonces no nada más la del curador, y esto hace que el museo se baje de la postura autoritaria donde tiene la última palabra y le dé la última palabra al visitante. Abordar los temas desde ópticas y disciplinas diferentes, no solamente, estamos hablando de economía, pues hablemos de medio ambiente, estamos hablando de economía, pues hablemos de nivel de vida, si estamos hablando de economía, hablemos de acceso a la educación, o sea, creo que hay otras perspectivas, y abandonar esta postura autoritaria que decía yo y dejar la última palabra al visitante. Entonces, vuelvo en la siguiente a nuestra misión, sin ningún afán de volverla a leer, pero el MIDE realmente cree en esto y tratamos de hacerlo todos los días. Obviamente nuestra actividad es imperfecta o perfectible, como quieran verlo, pero realmente creemos en esto. Y para concluir, en la última, diría yo, la cuantificación de la rentabilidad social es compleja. Su impacto se detecta solamente a mediano y largo plazo, entonces que nadie me pida cuentas de rentabilidad social mañana en la mañana, aunque podría darlas, si quieren que me ponga muy presumida, podría darlas, porque la sola satisfacción de nuestros visitantes al salir de nuestros inmuebles ya hablan de la rentabilidad social. Y su valor es fundamental para la construcción social contemporánea. Creo que no hay construcción social hoy día si no hay rentabilidad social. Y los museos somos espacios de rentabilidad social muy importantes, somos de rentabilidad social muy alta y tenemos, por lo tanto, como profesionales de museos, una responsabilidad muy grande frente a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Singer, por tan generosa e informativa presentación. Evidentemente es sorprendente y útil conocer las cifras numéricas en las cuales se traduce la actividad en un museo dentro de la economía. Así que fue muy generoso, muchas gracias. En este momento tenemos 5 minutos de receso, 5 minutos, 10 minutos máximo, y continuamos con los otros dos ponentes. Les estreso de que anoten lo que quieren decir en la discusión posterior, porque así como los espectadores tienen la última palabra en el Museo Interactivo de Economía, ustedes tienen la última palabra en la primera mesa de este simposio.